Buenos días, hermanos. Estuvimos cantando algunas canciones que decían Hosana, Hosana en las alturas. Y ahora vamos a ver un poco a qué se refiere, de dónde viene. Hoy es un día especial. ¿Qué se celebra hoy? ¿Qué se conmemora hoy? Toda la cristiandad. No la resurrección todavía. Se le dice Domingo de Ramos. Y nosotros somos bautistas. Los bautistas dicen que son personas estudiosas, que saben la Biblia, que estudian. Entonces es importante que todos sepamos qué es el Domingo de Ramos. Y no solamente saber el contexto histórico de qué es lo que pasaba, sino sacar algunas enseñanzas que podemos aprender acerca de esa entrada triunfal de Cristo antes de su muerte en la cruz y de su resurrección. Ayer iba con la Ale por el centro, iba por la catedral, caminando, y veo que vendían así como... Y yo le digo, mirá, Ale, le digo, venden para el mate. Yo creía que era para poner al mate. Y no, me dice la Ale, eso es una plantita que le piden. Entonces digo, ajá, olivo. No sabía el nombre de la planta. Entonces le digo, ¿será que sabe la gente qué es el Domingo de Ramos? Entonces me tomé la tarea de preguntar, más que nada personas de la fe católica, y dicen, es el día en que vos llevas un ramito y te lo bendicen para que lo colgues y te dura la bendición. Esa es la explicación que tienen del Domingo de Ramos. Cero Cristo, cero Jesús, no entienden. Entonces yo digo, quiero que las personas de nuestra congregación entiendan, y no solamente que entiendan y sepan lo que ha sucedido, porque sé que muchos de ustedes lo saben, sino que cuando piensen en ese momento, tengan alguna enseñanza que Jesús nos deja de esa entrada triunfal. Vamos a ponerlo en contexto. Estábamos una semana antes de la Pascua judía, unos días antes en realidad de la Pascua judía. Israel era un pueblo que celebraba la Pascua. ¿Quién sabe qué se celebraba? En la Pascua se celebraba cuando se libera al pueblo judío de Egipto. Eso ya lo hemos visto. Ellos estaban esclavos bajo el imperio egipcio y Dios los libera. A partir de ahí ellos empiezan a festejar las Pascuas. Los judíos estaban desparramados por todo el mundo antiguo, que todo lo que rodea, Israel, estaban desparramados. Y el día de Pascua, se reunían todos. Se hizo un censo, 30 años después, un gobernador romano, para calcular cuántos judíos se reunían en Israel. Y el número, para mí, es asombroso, porque recordemos que la población fue creciendo. Argentina no tenía la misma cantidad de habitantes que tenía en los 70, imagínense, en el siglo I. Y se llegó a la conclusión que había más de 1 millón de judíos que venían de todas partes a Israel. ¿Cómo se llegó a esa conclusión? Por la cantidad de corderos muertos. Había 250.000 corderos, ellos mataban un cordero. Nosotros ya no hacemos eso porque el cordero perfecto es Cristo. Él hizo el sacrificio, entonces ellos mataban un cordero. Se calcula que cada familia, más o menos de 10 personas, mataban un cordero. Si había 250.000, más o menos 2,5 millones de judíos se calcula que se reunían en Israel. Era un hervidero de gente, era impresionante la cantidad de gente. Y Jesús eligió ese momento para hacer su entrada a Israel. Eso es el Domingo de Ramos, cuando Jesús entra a Israel. El momento, Jesús sabía que esa gente que lo veía ahí, que lo aplaudía, que le decía Hosana al rey, Jesús sabía que días después lo iban a crucificar, lo iban a escupir. Él sabía que había nacido. Cuando nació Jesús, sabía cuál era su destino y sabía que estaba llegando al final de sus días, al final de su ministerio. Sabía que faltaba poco para esa muerte cruel, dolorosa, humillante que sufrió Cristo en la cruz. Y como dice la canción que a veces cantamos, Él sabía que había nacido para morir por nuestros pecados. Entonces vamos a ver Mateo 21:1 para que pongamos en contexto qué es lo que celebramos el día de hoy. ¿Estamos? Bien. Cuando se acercaban a Jerusalén,
y llegaron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella, desátenlos y tráiganmelos. Seguimos. Y si alguien le dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Ya vamos a ver eso. Eso estaba profetizado que tenía que ser así. ¿Qué había dicho el profeta? 500 años antes. Digan a la hija de Sión: mira, tu rey viene hacia ti humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como había mandado Jesús. Llevaron a la burra y al burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y los esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba, hoy lo cantamos: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Hasta ahí. La primera enseñanza que podemos extraer de acá es que Jesús fue fiel en cumplir la palabra de Dios, porque eso, que el rey tenía que entrar en un burrito, estaba profetizado 520 años antes. Jesús fue fiel en cumplir su palabra. Ponela en la siguiente diapositiva, la que sigue. Bien, eso estaba en Zacarías 9:9. ¿Se lee lo que dice ahí abajo? El libro fue escrito 520 años antes de Cristo aproximadamente, siglo VI antes de Cristo. Miren lo que decía: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti justo, victorioso y humilde, viene montado en un burro, en un burrito, cría de asna. 520 años antes los judíos sabían de esta profecía y muchos entendían que ese que entraba ahí era Jesús porque conocían la palabra y sabían que además que Jesús era muy conocido por los milagros, todas las cosas que había hecho, entendían muchos que ese era el Mesías, que eso era una señal, porque ellos sabían que era una palabra profética que se estaba cumpliendo ante sus ojos. Pero ¿qué es lo que a mí me llamó la atención de este pasaje? El versículo, ponelo al que sigue. Miren esto. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y miren eso. Algunos preguntaban: ¿quién es este? Algunos decían Hosana, otros preguntaban: ¿quién es? ¿Por qué? Preguntaban quién es. Jesús había entrado en Jerusalén para cumplir la profecía, pero había algunos que preguntaban: ¿quién es? ¿Quién es este que viene montado en un burrito? ¿Por qué? Porque desconocían la palabra de Dios. Lo tenían a Cristo enfrente, al Mesías, que tanto esperaban, y preguntaban: ¿quién es? La primera enseñanza que podemos tomar de esto es que hay que conocer la palabra. Si nosotros no conocemos la Escritura, lo podemos tener a Jesús acá y no vamos a saber qué es Él. Lo podemos tener a Cristo aquí parado, como lo tenían ellos, y si no conocemos la palabra de Dios, no nos vamos a dar cuenta que tenemos a Cristo delante nuestro. Pero si conocemos a Jesús por medio de su palabra, nos daremos cuenta porque lo conocemos. Entonces hay que estudiar la palabra, hay que leer, hay que conocer lo que estamos haciendo con el grupo de estudio los domingos, con el pastor que estamos estudiando la palabra, hay que hacerlo. Una iglesia, además de ser cristocéntrica, debe ser bibliocéntrica. Una iglesia no se puede basar en emociones, en cuestiones que están fuera de la Biblia. Para conocer a Dios tenemos que conocer su palabra. Si no, vamos a verlo a Cristo y vamos a decir: ¿quién es este? ¿Quién es? Porque no lo conocemos. La segunda enseñanza que vemos
es que es un ejemplo de humildad. Cristo, Él podía haber entrado en el caballo más hermoso del mundo, ¿o no es así? Podría haber estado profetizado en Zacarías que en vez de ser un burrito que Dios eligió, podría haber elegido un hermoso caballo blanco, enorme, musculoso, y entrar como un rey, como la gente tenía la concepción de lo que era un rey en ese momento. El burrito es un emblema de humildad. La expresión, una de las expresiones de humildad de Cristo es la entrada triunfal a Jerusalén montado en un burrito. Y no era un burrito normal, era un burrito más pequeño. Yo puse una foto, miren ahí, más pequeño porque era un burrito que nunca había sido montado, porque era chiquito. Entonces la entrada triunfal de Cristo fue así, miren, humilde, montado en un burro. La gente, ven que hay como mantelitos, por eso decimos mantos, ya vamos a cantar la canción, y palmas, que son las ramas que las personas tiraban, y eso era un emblema de reconocimiento de la gente hacia los reyes. Cuando venían, por ejemplo, de ganar una batalla y entraban a la ciudad, toda la gente le tiraba ramos de los árboles y mantos para que vaya por ahí caminando el caballo. Entonces, eso era un emblema de reconocimiento de las personas. Jesús, durante toda la Biblia, el Nuevo Testamento, todo el tiempo nos muestra su carácter humilde. Algunos dicen que una persona se conoce si es humilde, no cuando tiene poco. Ustedes pueden decir, qué humilde que es Benjamín, ¿verdad? Pero Benjamín es humilde porque es humilde. Pero a ver, denle a esa persona $10 millones, una posición de autoridad sobre el resto, y ahí van a ver si esa persona es humilde. Porque yo puedo decir es humilde, pero esa persona no tiene a cargo gente, esa persona no tiene dinero, pero cuando una persona tiene el dominio de todo y el poder, ahí se ve si ese carácter es humilde o no. Cristo tenía ese poder, ese carácter, esa autoridad para hacer lo que Él quería, y siempre me llamó la atención a mí cuando a Él lo crucifican, cuando le decían, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos. Y lo escupían y le decían, sos un mentiroso, un farsante. Mirá cómo terminó el rey de los judíos, clavado en una cruz, humillado. Cristo no se bajó de la cruz. Con Él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra Él, lo insultaban. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. De la misma manera se burlaban de Él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los líderes religiosos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y así creeremos en Él. Él confía en Dios, pues que lo libere Dios ahora, si de verdad lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? ¿Entienden eso? Le decían, si sos el Hijo de Dios, bájate, si tenés poder, bájate de esa cruz. Era el mismo diablo que lo quería hacer bajar de la cruz a Jesús para que no cumpla su propósito. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros con la actitud que tenemos si alguien nos dice, si vos sos Hijo de Dios, hace tal cosa, hace esto, hace lo otro, bájate de esa cruz? Esto es la expresión más grande de humildad de Cristo, que Él, pudiendo haberlo hecho, no lo hizo. Por amor a nosotros, se entregó en una cruz, nadie lo humilló, Él se humilló a sí mismo, y si alguien lo humilló fue porque Él lo permitió, y lo hizo por amor a nosotros. Vemos que muchos pasajes en la Biblia hablan de la humildad. Recuerden ese burrito que entró a Israel, signo de humildad. Y el apóstol Pablo dice en Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar
no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y escuchen esto: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Jesús se humilló y Dios lo exaltó. Lo exaltó hasta lo sumo, quiere decir hasta el máximo. Y va a llegar un momento que no va a quedar rodilla en la faz de la tierra que no se incline ante Cristo Jesús. Él, siendo Dios, no se aferró a eso, se hizo hombre, sufrió, padeció, se dejó humillar por voluntad propia en la cruz. Se piensa que las mayores divisiones que hay en la iglesia es por guerra de egos, porque uno quiere ser más que el otro, porque uno hace y el otro no hace y se está fijando qué ha hecho aquel, y que si hago algo quiero que todos se enteren, y uno se siente más santo que el otro y se siente menos pecador, y esa guerra de egos es lo que causa divisiones en muchas iglesias. Por eso dice el apóstol Pablo: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Si fuera que hacemos eso, todas las iglesias serían lo que Dios espera de ellas. La diferencia entre Cristo y nosotros es que Él se humilló, dejó de lado su grandeza para hacerse hombre. Nosotros solo tenemos que ocupar el lugar que tenemos, no tenemos por qué hacernos grandes. Lo único que somos nosotros somos pecadores, arrepentidos, que no sabemos cuál hubiera sido nuestro destino si Cristo no hubiera muerto en la cruz, porque le hemos fallado, porque pecamos, porque no somos buenos, no tenemos nada de qué agrandarnos ni de creernos superior a nadie. Somos simples pecadores lavados por la sangre de Cristo. Nosotros somos el reflejo de Adán. Miren la diferencia. Adán, siendo hombre, quiso ser igual a Dios. Nosotros quizás decimos: no, nosotros no queremos ser igual a Dios, pero las actitudes que tenemos nosotros de querer que nos alaben, de querer que nos digan qué bien que estás, esa alabanza solamente es de Dios, no es nuestra. Si nosotros hacemos algo bien, es porque Dios está en nosotros y Él es el que nos da el querer y el hacer. No hay nada bueno adentro nuestro. A diferencia de Cristo, que siendo Dios se hizo hombre. Adán, siendo hombre, quiso hacerse Dios. El burrito, entonces, no era solo una profecía cumplida, era el reflejo del carácter humilde de Cristo, de ese carácter humilde que le lavó los pies a los discípulos y estaba rompiendo la cultura judía. El lavado de los pies era algo muy choqueante porque lo hacían solo los esclavos, los niños, y Jesús, que era el maestro, le lavó los pies. Estaba dando un ejemplo de humildad. Le decían, los apóstoles estaban peleando: ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser cuando venga tu reino? ¿Quién va a estar sentado a tu diestra? El que quiera ser el mayor, que sea el menor, que sirva a los demás. Eso nosotros lo hemos escuchado muchas veces, pero para la época era algo que rompía los esquemas. El que quiera ser el más grande, que sea el menor, que se humille, que sirva al hermano. Si en algún momento de su vida usted se cree superior al hermano, lo mira por medio del hombro, diciendo qué mal que está, piense en Cristo muriendo en la cruz, que fue Dios hecho hombre, humillado hasta lo sumo por amor a nosotros y pidiéndole perdón
a la gente, a Dios por la gente. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando usted se sienta que su ego empieza a crecer por algo, porque cualquier cosa, porque me he recibido, porque tengo un mejor trabajo, una mejor posición, y me siento superior o me siento bien o lo que fuera, piense en Dios hecho carne, en Cristo humillado. Y se le van a ir las ganas de sentirse mejor que nadie. El número 3, y este punto es el último y uno de los más importantes. Debemos conocer a Jesús verdadero. ¿Por qué puse esto? Porque muchas iglesias, muchos lugares, se habla de Cristo, hablan de Jesús y no lo conocen porque no estudian la palabra de Dios. Entonces se hacen un ídolo en su cabeza, se hacen una concepción de lo que ellos creen que es Jesús. Y lo único que tienen de Jesús es el nombre, Cristo. Pero ellos creen que Cristo es esto, esto, esto y esto. Y Cristo le dice, no soy eso. Y creen que están adorando a Jesús y no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque para adorarlo a Jesús, como vimos en el primer punto, hay que conocer su palabra, saber quién es Jesús. Recordemos que la Pascua era una fecha de celebración de liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Se acuerdan eso? Pero ahora los judíos no estaban bajo la opresión de Egipto, estaban bajo el gobierno del Imperio Romano. Ya no estaban con los egipcios, sino que los romanos estaban gobernando Israel. Cuando ellos lo vieron a Jesús aparecer, y algunos entendieron las profecías de Zacarías y veían los milagros que había hecho Cristo, decían Hosana, Hosana, el nombre de Dios, al que Dios envió. ¿Qué significa Hosana? Nosotros cantamos muchas veces Hosana, Hosana. ¿Quién sabe qué significa Hosana? Hosana es una expresión que nosotros la usamos actualmente como un sinónimo de decir aleluya a Dios, pero no es ese el significado literal de la Biblia. No está mal que nosotros digamos Hosana, Hosana, como aleluya a Dios, un sinónimo de alabanza a Dios. Pero lo que los judíos decían acá, cuando decían Hosana, vamos a leerlo de ahí. Hosana a menudo se considera como una declaración de alabanza similar a la palabra aleluya, pero en realidad, en ese contexto, le pedían que los salve. Que los salve. Ellos estaban bajo el gobierno, ¿se acuerdan que les dije? Romano. Y querían que los salve. Es la que el rey David usa en Salmos 118, 25. Después lo pueden leer. El rey David dice, oh Señor, sálvanos, ahora te ruego. Salmos 118, 25. Es la misma palabra. Sálvanos. Es una fusión de dos palabras hebreas. Yaza significa, presten atención, liberar o salvar. Y Anna, con doble N, rogar o suplicar. Se combinan para formar la palabra traducida Hosana. Hosana literalmente significa, te suplico que nos salves. Eso es lo que le estaban diciendo los judíos a Jesús. Sálvanos de la opresión de Roma. Ellos por eso decían hijo de David, porque cuando David estaba vivo, el reino de Israel era poderoso. Entonces ellos querían volver a eso, volver a tener un rey con un caballo enorme, con templos lujosos, que dominen sobre los demás. Eso querían ellos. Porque no entendieron cuál era la misión de Cristo. Jesús era conocido por muchos porque había dado muchas señales. Jesús había hablado muchas veces de establecer su reino. ¿Han escuchado eso cuando Jesús decía vino a establecer su reino? Y ellos pensaban, listo, ahora seremos una nación libre. Jesús viene a establecer su reino. Israel volverá a ser lo que fue en tiempos de David, Hosana. Por eso, para ellos, la concepción que tenían del reino era un reino terrenal, con lujos, con poder.
pero no entendían que Jesús lo había venido a salvar del pecado, de la condenación eterna. Algo mucho más que cualquier palacio de un rey, que cualquier corona. Jesús había venido a salvarlos del pecado. Y a ellos no le importaba. No le importó. Y muchas veces nosotros podemos tomar esta misma actitud. Señor, dame esto, dame esto, dame esto. Queremos que nos salves de esto, de aquello. Todas cosas terrenales que no están mal que le pidamos. Lo que está mal es que hagamos lo que ellos hicieron después. Porque cuando Dios no le dio lo que ellos querían, ese rey victorioso que los salve de la opresión de Roma, no les importó que Jesús haya muerto por sus pecados. Muchas veces nosotros estamos tan preocupados por cuestiones terrenales que muchas veces no miramos a la cruz. Tapamos el sol con un dedo, como se dice. Estamos preocupados por el trabajo, por esto, afligidos, cuando tenemos que mirar a Cristo, muerto por nuestros pecados, humillado en esa cruz por nosotros. Esa es la actitud que tenemos que tener. Las cosas terrenales van a venir por añadidura. Busquemos primero el reino de Dios, no desviemos nuestra mirada de la cruz de Cristo. No desviemos nuestra mirada. Cuando nosotros le decimos a Dios, dame esto, dame esto, dame esto, y Dios no nos da y nos enojamos, estamos haciendo lo mismo. No lo liberó, después lo escupían, decían crucifíquenlo. Le estamos diciendo, no me interesa que hayas muerto por mis pecados, que me des vida eterna. Estamos haciendo lo mismo que ellos que querían ser liberados de una opresión terrenal. Jesús nos da algo mucho más grande que cualquier cosa que podamos tener en la tierra, que es la vida eterna. Colosenses 3:1 dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen, ¿qué dice ahí? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Que Dios nos ayude a encontrar esa plenitud en Cristo, esa plenitud en decir, yo sé que es difícil, porque uno pasa por enfermedades, por angustia, por cosas, por problemas económicos, pero el deber del cristiano tiene que ser pedirle todos los días a Dios que nos ayude a encontrar esa plenitud en Él, esa plenitud en decir, me puede pasar todo, pero Cristo ha muerto por mí en la cruz. Él se ha sacrificado, gracias Señor por eso. Gracias. Esto no es para desanimarlo, porque Dios tiene poder, puede hacer las cosas, pero tenemos que buscarlo primeramente a Él. El apóstol Pablo, que fue un apóstol que dejó todo por servir a Cristo, creo que no lo puse ahí en la diapositiva, miren todo lo que pasó el apóstol Pablo. Dice, 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligro de parte de mis compatriotas, peligro a manos de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en alta mar y peligros de parte de los falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido, he tenido hambre y sed. Muchas veces me he quedado en ayunas y he sufrido frío y desnudez. Todo esto que pasó el apóstol Pablo es para que ustedes entiendan, pueden pasar por cualquier situación difícil, pero Pablo nunca se soltó de la mano de Cristo, nunca. Cualquier adversidad que estén pasando, nunca se suelten de la mano del Señor, por más que no lo vean en ese momento lo que ustedes le piden, no se suelten. Miren todo lo que pasó Pablo. Pablo estaba cómodo, estaba bien, tenía un alto rango y por seguir a Cristo perdió todo. Y en Filipenses 4:12 termina Pablo diciendo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia
como para padecer necesidad. Y ahí está la famosa frase que creo que todas la conocen, el versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en sus días finales, el apóstol Pablo, lo pueden buscar después en 2 de Timoteo 4:6, no lo puse tampoco. 2 de Timoteo 4:6 dice, a Pablo estaban a punto de matarlo, estaba condenado a muerte por predicar el Evangelio. Y dijo, 2 de Timoteo 4:6, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como sacrificio. Y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. ¿Qué más dice? ¿Quién lo tiene? He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. Amén. Dios no nos promete que todo va a ser color de rosa, pero Dios nos promete que nunca nos va a soltar de la mano. Que podamos hacer como Pablo, que a pesar de cualquier dificultad, estemos con el Señor y confiemos, no dejemos de confiar. Cuando llegue el último día de nuestra vida, digamos, he peleado la buena batalla, me he mantenido en la fe. Vamos a orar para terminar esta parte. Gracias, Señor, por ser fiel, Señor, por cumplir tu palabra. Gracias por tu ejemplo de humildad, Señor. En todo lo que hiciste fuiste humilde, Señor. Fuiste ese rey humilde que, siendo Dios, se hizo hombre y se humilló a sí mismo por nuestros pecados, Padre. Gracias, Señor, por las profecías cumplidas, porque vemos que Cristo es el Mesías que estábamos esperando, Señor. Gracias te damos, Señor, porque en esta congregación podemos conocer tu palabra y podemos conocer al Jesús verdadero, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que están acá. Te pido que cambies sus vidas, Señor, que los ayudes a soportar cualquier dificultad, Señor, que al final de sus días puedan decir, he peleado la buena batalla, me he mantenido en la fe, Señor. Que nada los alejes de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.